Vía Skype nos comunicamos con Seferino Saín. Él es asesor de empresas familiares, un tema trascendental para los que hacemos actividad productiva, ya que esto es la base de las pymes en la provincia de Entre Ríos. Sí, gracias a Dios, esta profesión también nos ha dado esta posibilidad de ir sembrando y cosechando muy buenas amistades de colegas en otros países. Fue un conversatorio con amigos de Brasil, República Dominicana y Chile. Bueno, de ahí se abrieron algunas otras puertas para seguir compartiendo experiencias que a nivel empresa familiar generalmente son muy similares y a nivel Latinoamérica son muy similares aún. Quizás las empresas familiares anglosajonas, europeas y orientales tienen otros matices, pero tampoco escapan mucho a la realidad en general de lo que es una familia, ¿no? ¿Cuál es la mayor falencia que tienen las empresas familiares argentinas? Bueno, básicamente es la desorganización. Es cuando la empresa empieza a crecer, el fundador piensa inmediatamente en incorporar a personas de confianza. Y las personas de confianza precisamente son sus familiares, sus hijos, su esposa, su nuera, su yerno. Y esto lo hace por una necesidad de mano de obra a veces barata, porque cobran menos de lo que se está pagando en el mercado por el mismo trabajo que se está haciendo en una empresa no familiar. Y bueno, esto se va extendiendo en el tiempo, pero llega un momento en que los familiares, y más si los hijos están casados, empiezan a plantearse determinadas cuestiones que tienen que ver con el trabajo que hacen, que tienen que ver con el sueldo que ganan, y bueno, entonces ahí se le empieza a complicar la cuestión al fundador, porque el fundador es un excelente maestro en haber hecho algo que permitió el crecimiento de la empresa. Es buen panadero, es buen zapatero, es bueno en un oficio determinado, en un área especial, pero nadie le enseñó a trabajar administrativamente, organizativamente. Entonces, cuando se encuentra con estos escollos, yo siempre digo, los problemas que los consultores encontramos en las empresas familiares, en la gestión, ¿no? En el trabajo, en el corralón, en el campo, siempre van a terminar en el comedor de la casa, en el asado del domingo, en los videos del domingo, ¿no? Porque el fundador en esos espacios es donde quiere hablar de todo, quiere hablar de propiedad, quiere hablar de gestión, quiere hablar de la familia. Y entonces comprendamos que la empresa familiar, imaginemos tres círculos que se están como reuniendo y en el medio está el fundador. Tiene por un lado la propiedad, el patrimonio de la empresa, tiene por otro lado donde hay que ver la rentabilidad del negocio, hay que ver la gestión de la empresa, si seguimos con el mismo proveedor, qué pasa con los clientes, si abrimos una nueva sucursal, cuestiones de gestión. Y si entra nuestro yerno, nuestra nuera, nuestro hijo, nuestro nieto, a qué lugar va a entrar. Y todos estos temas, como tiene a la familia junta, los charla en un cumpleaños, en una Navidad, sobre todo los domingos. Y las conversaciones siempre son las mismas, con las mismas personas. Y los que más cansados generalmente están son los familiares políticos, porque escuchan al suegro hablar de esto siempre, sin resolverlos, porque no hay tiempo, porque no es el espacio, y sin disfrutar el asado del domingo, o el cumpleaños, o el bautismo, o el casamiento, lo que sea. Entonces digo, este es el gran problema, volviendo a tu pregunta puntual, del el empresariado en general, de nuestra pyme, porque ya cuando la empresa es grande, ya empezó a profesionalizar, ya hubo un cambio de modelo de empresa familiar y un cambio de cabeza en la cabeza del fundador, por lo tanto ya pasó de grado. Entonces ya está en otro nivel. Pero cuando hasta llegar a ese nivel, el problema es lidiar con todos estos conflictos que siempre son
emocionales, ¿sí? Cuando uno empieza a trabajar en esta situación, uno encuentra, a mí me lo han dicho, fundadores, yo desde que estamos trabajando, me decía uno, puedo dormir toda la noche. Y esos son síntomas de que va por buen camino, que va organizando las cosas, que va y va armonizando. Hay esposas de fundadores que me han dicho, ¿por qué no te conocimos antes? ¿No? Para poder ordenar esto y poder comer los asados tranquilos sin hablar de la empresa. Se puede hablar de la empresa. El problema es que se quiere tomar decisiones en esos ámbitos que no corresponden. Entonces hay que crear los ámbitos, los órganos de gobierno que le llamamos nosotros, para poder gobernar la propiedad con una junta de accionistas, por llamarlo así, o futuros dueños, como quiera llamarlo, para ver los números, donde se miran números, una gerencia para poder charlar las cuestiones de gestión y algo que la empresa familiar inventó académicamente a través de consultores y académicos en Estados Unidos alrededor de la década del 80, que se llama un ámbito de consejo de familia para gobernar la familia en relación con la empresa. Es decir, porque en la junta de accionistas miramos números, en la gerencia miramos la gestión. ¿Y dónde charlamos el tema familia en una empresa familiar en relación con la empresa? ¿Dónde charlamos cuándo se tiene que jubilar el empresario? ¿Qué condiciones tiene que tener un hijo para entrar a la empresa? Había que crear otro espacio que gobierne la familia en relación con la empresa. Entonces a ese ámbito se le llamó Consejo de Familia y es quien hace este documento que hoy está muy difundido, muy conocido, que se llama Protocolo Familiar. Es el Consejo de Familia quien hace este documento, que son reglas establecidas por la familia de cómo se va a relacionar con la empresa, trabaje o no. Porque convengamos, una empresa familiar es familiar porque la familia es dueña de la empresa, ¿verdad? No porque trabajan en la empresa. Hay empresas aquí en Entre Ríos donde ya dejaron de ser la familia dueña total o mayoritaria de una empresa y siguen trabajando todos en la empresa familiar, en lo que fue familiar. Bueno, esa empresa dejó de ser familiar porque hoy la última palabra la tiene alguien que no es de esa familia, ¿verdad? Entonces, una empresa es familiar porque la familia es dueña mayoritaria de esa empresa. Y en general, nuestras empresas familiares, pymes sobre todo, la familia quiere ser dueña del 100% ¿no? Entonces, por eso es familiar, no porque trabajan en la empresa. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a los hijos es a ser dueños de la empresa, no a trabajar. Pero bueno, hay algo que se llama una propiedad psicológica. Los chiquitos, cuando ven al padre enamorado de la empresa, inmediatamente se empiezan a enamorar de la empresa también. Juegan arriba del tractor, van al corralón, se enamoran del negocio, trabajan, vienen de la escuela y se sacan el guardapolvo y agarran una escoba y empiezan a atender el negocio. Entonces se van enamorando de a poco del negocio. Después son propietarios en los papeles, pero lo principal es que los hijos vayan enamorándose del negocio. Esto es lo principal, porque si directamente lo pasamos a ser dueños en alguna determinada edad, corremos el riesgo de que los hijos empiecen a ver la empresa como un cajero automático, solamente por la plata. Vos hablaste del modelo argentino y es, bueno, la realidad que vivimos aquí. ¿Cuándo es necesario llamarte a vos o llamar a un asesor? ¿Hay algo que marca que es necesario un clic? Porque vos nombraste el asado de los domingos, y yo lo entiendo bien a eso, pero también debe haber otras cuestiones más que deben marcar eso, ese Sí, sí. momento necesario. ¿Cuándo es? Mira, hay distintos modelos que trabaja un consultor español, Alberto Jiménez. Hay distintos modelos de lo que son las empresas familiares. Hay un modelo capitán, donde ese capitán
la creó la empresa, es de él la empresa, la maneja todo, él tiene todas las ideas en la cabeza. Puede sumar a los hijos o no, y si lo suma, es un empleado más. Tenemos otro modelo, que es el modelo emperador, que es muy similar al anterior, al capitán, pero el emperador crea imperio, crea muchas empresas, ¿sí? Una cadena de empresas. A mí me ha tocado trabajar con fundadores que 5 años atrás de haberlo conocido eran una empresa y después, cuando los volví a ver, tenían 5 empresas en cadena. Ese tipo es mucho más, esa persona es mucho más capaz que el otro, pero la maneja exactamente igual. Esa persona, ese emperador que yo conocí, se murió a los 54 años de un infarto, lógicamente porque quiso manejar como capitán un imperio, ¿verdad? Tenemos otro modelo que es el equipo familiar. Son generalmente los hoteles familiares pequeños, los restaurantes pequeños, ¿no? Donde toda la familia trabaja adentro. Y acá lo importante es que la familia trabaje, porque el familiar que no trabaja se lo ve como una oveja negra, ¿no? Y ese no va a recibir nada, ese no está dentro de los papeles de dueños. Eh, Después tenemos una familia empresaria que para entrar a esa empresa hay que ser profesional, sí o sí, y tener determinado nivel. Y tenemos finalmente la corporación, ¿no? La corporación. Hay otro modelo que es el grupo de inversión familiar, pero esa familia ya trabaja con haber vendido las otras empresas, algunas de las otras empresas operativas. El grupo de inversión familiar solamente trabaja con inversiones, ¿no? Con plata, con fondos de liquidez que recibieron de las empresas que habían vendido. Bueno, pero esta es muy atípica en relación a las otras 5. Quiero decir que de acuerdo a estos modelos, uno tiene que ir pensando hacia qué modelo quiere migrar. Generalmente el capitán y el emperador no tienen intención de emigrar a ninguna otra, ¿no? El capitán, de hecho, generalmente las empresas mueren cuando muere el fundador, ¿no? Porque no es la empresa de él, no, por más que los hijos estén enamorados, les guste la empresa, vayan a trabajar a la empresa, la empresa me ha tocado trabajar con un fundador que tuvimos que suspender el proceso de consultoría precisamente por esto, porque no quería cambiar de cabeza. Eh, eh, tiene un hijo que es veterinario con una maestría en agronegocio, muy generoso, como papá le había dado mucha plata a los hijos para que pudieran tener sus propios emprendimientos. De hecho, este veterinario tenía una empresa láctea, una sociedad anónima de él, pero en el campo del papá lo tenía cavando pozos para cercar el campo, ¿sí? Una persona totalmente capacitada para muchísimo más que estar cavando un pozo para poder cercar el campo. Pero la decisión había sido del papá, porque la empresa era del papá. Esos capitanes, generalmente cuando la empresa muere, el capitán muere en la empresa, ¿no? Cosa que no pasa con el emperador. El problema del emperador es que entre emperadores la sucesión no se negocia, ¿no? Generalmente la sucesión no se lo deja al hijo, porque el hijo seguramente es otro emperador, ¿no? Pero sí pueden migrar juntos hacia un modelo de empresa profesional. Entonces, cuando migran a ese otro tipo de modelo, ya la familia empieza a tener otro vuelo, otro nivel, porque para poder trabajar en esta empresa todos tienen que ser profesionales y le das como otra visión a la empresa y ahí sí pueden trabajar juntos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero volviendo puntualmente a tu pregunta, el punto es que no hay una fecha o un momento determinado. Es cuando el fundador observa que todo se le está yendo de las manos, que él no puede dormir, que va a la empresa y es más dolores de cabeza
que ya perdió, como empieza a perder como el sabor de ir a la empresa, ¿no? De que ya no le está gustando esto porque le está trayendo mucho. Ha habido fundadores que me han dicho, ¿por qué no trabajo en la municipalidad? ¿Por qué no decidí trabajar en la municipalidad? Si yo sabía que iba a tener todos estos problemas, me hubiera metido en política para poder vivir, pero no tener una empresa con mi familia. Y cuando empieza a tener esos síntomas, esos dolores, es porque necesita un cambio, ¿no? Necesita por lo menos empezar a conversarlo, y aquí viene un punto importante, con los profesionales con los que se relaciona. ¿Y con quién se relaciona fundamentalmente un empresario? Con el contador. Entonces es muy importante que los contadores puedan entender lo que es una empresa familiar, no para dedicarse, porque también es cierto, en este negocio habemos de todo, y hay contadores y abogados sin formación que se están empezando a meter en este terreno y están embarrando la cancha porque están haciendo un trabajo de consultoría, pero solamente desde su expertise, desde lo que conocen, desde los números, o el abogado desde digamos, hacen fundamentalmente protocolos familiares, pero lo hacen desde la cuestión legal, dejando de lado un montón de otros temas que tienen que ver con gestión, con relaciones familiares, con un montón de temas que tienen que ver con la consultoría y que tienen que formarse para poder hacer de manera integral esos trabajos, ¿no? Pero vuelvo al punto, los contadores fundamentalmente y también los abogados deben conocer al menos cuál es la problemática que tiene toda una empresa familiar para poderlo eh, ayudar al fundador a contarle cuáles son los problemas que tiene y que necesita ir a otro médico que no es él, ¿no? Necesita a otro especialista que no es él, para que lo puedan ayudar. Seferino, esto da, pero para horas, Ni horas. hablar. Pero yo quiero que le digas a nuestra teleaudiencia cómo comunicarse contigo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Seferino Saín, mi página es precisamente www.seferinosain.com.ar. Mi mail es cefe.sain o info arroba seferinosain.com.ar. Mi número de teléfono es 0343 de Entre Ríos, Paraná, 154-292145. O bien que se comuniquen con ustedes, con la producción, y ustedes me hacen llegar las inquietudes que pueda tener la teleaudiencia. Seferino, muchísimas gracias. Nos vamos a estar conectando contigo porque, como te digo, este tema es riquísimo, es Eh, importante. No te eh, olvides que nosotros trabajamos en relación directa con los productores y la gran mayoría son pymes familiares. Me Seguro. refiero a productores agropecuarios, productores ganaderos, donde se está continuamente, ¿no? Tratando el tema de cómo sigue la empresa familiar, el, el fundador o el papá se está yendo, es la edad, son los Ujú, tiempos, y los ujú. hijos cómo se hacen cargo y cómo hacen más efectiva esa empresa en los tiempos de hoy, cosa que no es tan fácil y seguramente mucho más complicada que cuando la empezó el fundador. Totalmente, totalmente. Y no solamente hay que pensar en los cambios que se deben producir en los hijos para que puedan ir asumiendo la empresa, sino también los cambios que debe darse el propio fundador de la empresa, para ir dejando la empresa. Porque yo siempre me pregunto, ¿quién es el fundador cuando deja la empresa? Si siempre lo conocieron como Don Tito, Don Juan, Don Pedro, que es el dueño, que es el papá y que es el fundador de la empresa. Cuando se empieza a retirar, cuando deja de ser el centro, cuando deja el poder, ¿quién es esa persona, no? Entonces, todo un trabajo de autoestima también, que hay que ayudarlo a esa persona que encuentre un lugar para poderse desarrollar. Yo soy convencido que por ahí los fundadores no dejan la empresa familiar precisamente porque no saben qué hacer de su vida después que dejen, y de cómo van a ganar plata después que dejen. Porque convengamos, nuestras pymes, el fundador cree que si deja de trabajar
y recibe dinero, le está robando a la familia y a la empresa. Entonces, también hay que trabajar esas cuestiones. Severino, muchísimas gracias. Al contrario, un placer, muy amable, ¿eh?